Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la asignatura Construcción de vías terrestres. Vamos a comenzar con el tema Descripción de las etapas de construcción de carreteras. Bien, comenzando vamos a definir cuáles son las etapas constructivas en carretera. Bien, las obras de ingeniería, por lo general, deben tener un programa de obra, el cual básicamente detalla la duración y los tiempos de ejecución de cada uno de los conceptos de obra. Bien, en la parte derecha hice un pequeño esquema en el cual vamos a ver diferentes etapas constructivas, las cuales aplican para las carreteras. Primeramente tenemos las terracerías. En segundo punto tenemos las obras de drenaje. En tercer punto, los pavimentos. Cuarto punto, el señalamiento de obra. Y en quinto punto y último, las obras de conexión. Bien, ahora vamos a enfatizar en cada una de estas etapas. Pero antes de seguir, es importante destacar que no existe un orden cronológico como tal. Es decir, podemos tener diferentes frentes en diferentes etapas constructivas. Esto para aminorar los gastos que podemos tener en obra. Es decir, puedo tener un frente en terracerías y en otro frente ya me encuentro en la etapa de pavimentos y entre esos dos frentes estoy trabajando en una obra de drenaje transversal y las tres poder llevarlas en un mismo tiempo hasta el momento de conjugar todo y llegar a la entrega final de la obra. Bien, entonces continuando vamos a empezar con las terracerías. Dentro de las terracerías vamos a tener diferentes conceptos. Entre ellos destacan el despalme, el desmonte, el corte, el terraplén y la subrasante. Bien, en la imagen superior derecha podemos observar una motoconformadora que está nivelando una capa de subrasante. En la parte inferior vemos dos excavadoras que están haciendo carga a diferentes volteos. Bien, estos son dos ejemplos claros de lo que acabo de mencionar. En algún punto de la obra puedo estar haciendo cortes, ese mismo material lo cargo, lo traslado y lo llevo a un tiro donde estoy ejecutando un terraplén, una subrasante. Pero aquí va a haber algo muy importante, que es la curva masa. Bien, como ya vimos en cursos anteriores dentro de topografía aplicada, la curva masa nos va a servir para el movimiento de tierras. Es decir, nos va a marcar las pautas de dónde cortar ese material, a dónde lo voy a llevar o en su caso ese material lo voy a desechar. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender del estudio de mecánica de suelos que hagamos en sitio sobre el eje del proyecto. Porque puede darse el caso que tengamos, por ejemplo, un tramo que sea contiguo, es decir, está al lado de un tramo. Por ejemplo, en un tramo estoy cortando, en el lado consiguiente estoy terraplenando. Entonces aquí puedo aprovechar ese material y hacer un tiro corto. Pero eso va a depender, como ya mencioné, de la mecánica de suelos, porque puede darse el caso que al analizar ese material sea un material que no nos va a servir, por ejemplo, un material tipo A. Entonces ese material tipo A podemos tener dos destinos. Uno de ellos puede ser un banco de tiro, es decir, va a ser un área destinada
previamente ya autorizada por un manifiesto de impacto ambiental, en donde se va a rellenar como si fuera un terraplén, pero ese material no tiene las propiedades mecánicas adecuadas. Ese es un destino. Otro destino puede ser quedar a un lado del eje de proyecto, hacer un camellón, y ese material más adelante, al finalizar ya la obra, me puede servir para arropar los taludes. Pero todo esto debe de estar ya programado, bien definido en el plan de obra. Y por ello es importante aquí en terracerías hacer mención de la curva masa. Continuando, otro aspecto fundamental y muy importante dentro de la construcción de una carretera es ubicar adecuadamente las obras de drenaje. Para las obras de drenaje vamos a tener que existen dos tipos: las obras de drenaje menor y las obras de drenaje mayor. ¿Cómo se distingue una de la otra? Para ello debemos tener en cuenta los claros. Un claro de 6 metros o más ya pasa a ser una obra de drenaje mayor, y en su caso contrario es considerada como una obra de drenaje menor. Dentro de las obras de drenaje menor, las más típicas son las obras de drenaje de cajón, como la que vemos en pantalla. Tenemos un doble cajón. También podemos tener simplemente tubos de gran diámetro, mayor a 1,20 de diámetro, pero se considera mejor un diámetro de 1,50 para arriba por cuestiones de limpieza y mantenimiento. Y finalmente, alcantarillas de bóveda. Esos son los tres tipos más usados en México. Bien, y ya si tenemos un claro mayor a 6 metros, estamos considerando un pequeño puente. Para ello, es muy importante realizar los estudios hidrológicos en las cuencas de influencia por donde pase el trazo de nuestra carretera. Es un estudio que se va a ayudar mucho de la topografía. Entonces aquí se requieren especialistas en hidrología para realizar adecuadamente la ubicación de estos elementos para posteriormente realizar el diseño estructural de acuerdo al tipo de vehículo tipo que circule por la carretera en cuestión, y finalmente ya realizar como tal la construcción en sitio de las obras de drenaje. Bien, continuando, vamos a hablar de los que son pavimentos. Primeramente, tenemos que los pavimentos se dividen en dos: los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Bien, para el diseño de los pavimentos vamos a partir de dos datos muy importantes. El primero de ellos es el número de ejes equivalentes. Necesitamos, para poder calcular el número de ejes equivalentes, determinar el TDPA, tránsito diario promedio anual, del sitio donde vamos a realizar nuestra carretera. Bien, esto ya lo hemos visto en otras asignaturas, únicamente aquí es volver a mencionarlo para tener en cuenta dicha información. Bien, ya que tenemos estos parámetros, vamos a aplicar un método de diseño, como lo puede ser el método AASHTO o el método de la UNAM, ya sea para el tipo rígido o para el tipo flexible. Y aquí en la imagen derecha podemos observar algunas de las capas importantes de cada uno de los pavimentos. Para el pavimento flexible empezamos con una
subrasante compactada, una capa de subbase, una capa de base y finalmente nuestra calzada asfáltica. Y para el pavimento rígido vamos a tener una calzada de concreto hidráulico. Actualmente muchos de los concretos utilizan concretos con un módulo de ruptura, los cuales son unos concretos que tienen una tecnología que les permite tener un alto desempeño en superficies de rodamiento, las cuales sabemos que están sujetas a esfuerzos de flexocompresión, incrementando así la vida útil y el desempeño estructural de dichos pavimentos. Estos han tomado un mayor mercado actualmente, por lo cual debido a sus propias características que acabo de mencionar. Bien, ya sin salirnos de tema, continuando, bien, ya vimos lo que son pavimentos. Ahora nos enfocamos en los señalamientos. Tenemos nuestros señalamientos horizontales y verticales. Aquí es importante destacar que los señalamientos están regulados por la normativa de la SCT. Y tenemos tanto señalamientos horizontales como verticales. ¿Cuáles son los horizontales? Bien, los horizontales prácticamente tenemos dos tipos. Uno de ellos son las marcas en el pavimento y otro de ellos es los botones que propiamente también se encuentran anclados en el pavimento. Y en su caso de los señalamientos verticales tenemos una clasificación. Primeramente, los preventivos. Como su nombre nos dice, nos previenen algún riesgo durante nuestra trayectoria sobre la carretera, los cuales están de color amarillo. También tenemos los señalamientos restrictivos, cuyo color característico es el color blanco y el color rojo, los cuales nos van a advertir algún mensaje de restricción, como el que observamos aquí en la parte superior. Tenemos un señalamiento restrictivo de vuelta a la derecha. Bien, y finalmente tenemos los señalamientos informativos, como el que observamos en la parte central. Tenemos un señalamiento informativo de gasolinera. Estos se dividen en otras divisiones, valga la redundancia. Tenemos los turísticos y los de servicios. Y también en ellos encontramos los señalamientos de bandera, estos verdes que vemos en las carreteras con información de destino. Bien, para cada uno de todos estos tipos de señalamientos vamos a tener los parámetros normativos, como lo es la posición lateral en la cual deben anclarse, su ubicación dependiendo del trazo geométrico, también las dimensiones, las formas y los colores. Todo ello está normado para tener un control en cuanto a los señalamientos. Bien, por otro lado tenemos las obras de conexión. ¿Cuáles son esas obras de conexión? Bien, estas obras de conexión son aquellas que están en sitios de intersección. Estas se van a dejar para el final, para interferir lo menos posible.
Se dan principalmente al ligar vías nuevas con carreteras ya existentes. También se puede dar en cuestión de gasas, como la que observamos en el lado izquierdo. Tenemos una gasa y tenemos en la parte inferior una intersección. Entonces, este tipo de obras se van a dejar para finalizar, para interferir lo menos posible por cualquier atraso que pueda existir. En ciertos casos es importante mencionar que debe existir un trámite ante diferentes dependencias. ¿A qué me refiero con trámites? Bien, como sabemos, muchas de las carreteras de las autopistas en la República Mexicana están concesionadas y puede darse el caso que diferentes concesiones intersecten en algún punto. Entonces, al haber ese tipo de intersecciones, se debe realizar un trámite en el cual debe haber un sustento técnico y debe de estar aprobado por la Secretaría. Con ello, dejamos aquí el tema de obras de conexión. Bien, ya para finalizar, vamos a tener lo que es el proceso constructivo, para lo cual voy a permitirme dejarles aquí siguiente un pequeño video, el cual me pareció muy interesante y habla acerca del proceso constructivo de una carretera. Bien, sin más por el momento, espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla y hasta aquí la dejamos, jóvenes. Muchas gracias por su atención.